Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es la abogada Emily Francesca Jacome Zapata, jueza de esta Sala Única de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha. En esta mañana estaré dirigiendo esta audiencia como jueza ponente para la presente causa, acompañada de la jueza Valery Samantha Fauta Llanes y la jueza Tamara Barona Vega. Recordando a los presentes en esta audiencia que, de acuerdo con el artículo 257 del Código Orgánico General de Procesos, el recurso de apelación debe ser fundamentado dentro del término de 10 días de la notificación del auto interlocutorio definitivo o de la sentencia de primer nivel, y se requiere también que el apelante exprese con fundamentos las razones por las cuales considera que el auto o sentencia es incorrecto o infringe la ley. Previo a la instalación de esta audiencia única, por favor, le solicito a la doctora Tamara, sírvase constatar y verificar si se encuentran presentes las partes procesales y todas las personas que han sido notificadas en la presente audiencia y certificar si nos encontramos en el día y hora señalados. Todo esto para que se lleve a efecto la presente audiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, inciso segundo del Código Orgánico General de Procesos, recordando a su vez a los sujetos procesales que actúen en esta audiencia de buena fe y lealtad procesal. Gracias, doctora. Dejo sentado que la causa que nos convoca es el número 17-267-2020-0027 y cumplo con informar que se encuentran presentes en la sala por la parte actora y recurrente el señor Milton Vinicio Monar Guerrero, debidamente acompañado por su defensa técnica, los abogados Ariel Ortega, Mateo Morocho, Shirley Vaca, María Belén Soto, Sergio Miranda, Andrés Vázquez y Nijo Coljara. Por otra parte, la parte demandada se encuentra Holger Ulbion Monar Guerrero, debidamente representado por los abogados Alex Changoliza, Brandon Jaramillo, Eric Vivas, Natalia Esteves, Matías Guerrero, Matías Chica y Andy Tasichano. Así también certifico que el día de hoy, 22 de diciembre del 2023, siendo las 8:59 en el hora y día señalado para la realización de la presente audiencia única, según providencia del fecha del 20 de septiembre del presente año, misma que fue debida y legalmente notificada. Muchas gracias, doctora. Siendo así, declaro instalada legalmente la presente audiencia de apelación. Pues bien, ahora esta juzgadora se referirá a la competencia de este tribunal conformado. El Tribunal Quinto de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha es competente para conocer y resolver los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las decisiones jurisdiccionales que emitieron los jueces de quo de la materia, de conformidad con lo previsto en el artículo 186 de la Constitución de la República, en concordancia con lo previsto en el numeral 1 del artículo 208 del Código Orgánico de la Función Judicial y 256 del Código Orgánico General de Procesos. Luego que mediante sorteo de ley este tribunal se conformó en base a la reforma al reglamento de sorteos publicado en el Registro Oficial 65 del 23 de agosto del 2013, que prevé que el Tribunal de Jueces se integre por cada juicio este juzgador como juez pluripersonal, por lo que es competente por el tiempo, por el territorio, la materia y el grado para conocer y resolver la presente causa. Ahora bien, se les comunica en este momento procesal a los comparecientes que podrán referirse sobre si han encontrado vicios de los que adolezca la presente con la intención de que se pronuncien sobre la validez del proceso seguido posterior a la decisión tomada por el juez de la Unidad Judicial Civil del Cantón Quito, provincia de Pichincha. Se le concede la palabra a la parte recurrente para que se pronuncie sobre la validez de este proceso. Nada que mencionar al respecto, su señoría. Muchas gracias, señor abogado. Se le concede la palabra a la contraparte con el mismo fin. Nada que No se mencionar, observa señora ningún vicio, su jueza, para el señoría. proceso. Muchas gracias, doctores. Una vez que esta juzgadora ha procedido a escuchar a las partes procesales, se concluye que no existe vicios ni omisiones que resolver. Por lo tanto, se declara la validez de este proceso y continuamos con el desarrollo de la presente audiencia de apelación. En este momento, procederé a realizar un recuento sobre la decisión judicial impugnada en el recurso de apelación. La demanda de amparo posesorio presentada por la parte recurrente fue rechazada en primera instancia por considerarse que la parte actora no logró demostrar de manera fehaciente la posesión continua e ininterrumpida del terreno en cuestión durante el periodo establecido.
señalando el juez de primera instancia que la parte actora no ha logrado establecer de manera convincente la posesión pacífica y continua del terreno. Posterior al pronunciamiento de la mencionada sentencia, la defensa del señor Milton Vinicio Monar Guerrero apeló a la mencionada de forma legal en el momento procesal señalado por la ley. Es importante recalcar que, como juez, mi objetivo principal es garantizar un proceso justo y equitativo basándome en la ley y en la evidencia presentada por ambas partes. En este momento procesal y de conformidad con lo que establece el artículo 297, numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos, se le concede la palabra a la parte recurrente con el fin de que se pronuncie con respecto a sus alegatos iniciales. Se le recuerda a la recurrente o al recurrente que se debe expresar con argumentos jurídicos las razones por las que considera que la resolución en primera instancia está equivocada, infringe la ley o incurre en una indebida apreciación de la prueba. Tiene la palabra señor o señora abogado o abogada. Estimados magistrados, muy buenos días. En representación del señor Milton Vinicio Monar Guerrero, comparezco ante esta corte para apelar la resolución de primera instancia que rechazó la demanda de amparo posesorio presentado en contra de su hermano el señor Olger Ulvio Monar Guerrero. Señores jueces, en el presente caso es preciso reiterar que el señor Milton ha tenido la posesión pacífica, continua e interrumpida del terreno desde el año 2012, cuando el señor Olger se lo compró para ayudarle a implementar un criadero de pollos. El señor Milton ha realizado diversas mejoras en el terreno, como es la construcción de la casa, instalaciones del agua, de luz y galpones para la crianza de pollos. Sin embargo, el 16 de octubre del 2020, el señor Olger, junto a sus hijos y otras personas, violentamente ingresaron al terreno y amenazaron al señor Milton para que se largue. Esta acción constituye una perturbación a la posesión del señor Milton. En función de esto, es preciso mencionar el artículo 965 del Código Civil que manifiesta respecto al amparo posesorio. Le doy cita. El poseedor tiene derecho para pedir que no se le turbe o embarece su posición o el despoje de ella, para que se le indemnice el daño que ha recibido y para que se le dé seguridad contra el que fundamentalmente teme. Aún así, erróneamente, el juez de primera instancia rechazó la demanda por falta de mérito probatorio. Sin embargo, señores jueces, consideramos que la prueba presentada por la parte actora es suficiente para demostrar la posesión del señor Milton. En primer lugar, el señor Milton presentó testigos que claramente lo habían visto en posesión del terreno desde el año 2012. Estos testigos también declararon que habían visto las mejoras realizadas por el señor Milton en el terreno. En segundo lugar, el señor Milton presentó documentos que demuestran que han realizado pagos por los servicios de agua y luz. Estos documentos demuestran que el señor Milton ha tenido el control del terreno durante un periodo prolongado de tiempo. Además, el señor Milton presentó documentos que demuestran que ha realizado pagos a su hermano, el señor Olger, por un porcentaje de las garantías del criadero de pollo. Estos documentos demuestran que el señor Milton ha tenido un interés legítimo en el terreno, por ende es necesario que se vuelva a valorar la prueba bajo los argumentos y esgrimidos. Con su señoría, es adecuado incurrir no solamente en cuestiones jurídicas, sino también en cuestiones fácticas. Y reitero que la resolución de primera instancia parece minimizar la importancia de la posesión pacífica, continua e ininterrumpida del señor Milton desde el año 2012. Como ya ha manifestado mi colega, testigos presenciales han declarado haber observado al señor Milton en posesión del terreno durante este periodo, respaldando no solamente testimonialmente su información, sino también que las mejoras, como la construcción de la casa, galpones para la crianza de pollos, son evidentes. La posesión efectiva del terreno es un hecho innegable, respaldado por pruebas concretas que mal ha hecho el juzgado de primera instancia en no considerar en su fallo. Además, los documentos presentados demuestran que el señor Milton ha realizado pagos continuos por servicios esenciales como agua, electricidad y demás, confirmando su control y uso efectivo del terreno. Además, los comprobantes de pago a su hermano, el señor Olger, por un porcentaje de ganancias del criadero de pollos, evidencian, como ya se mencionaba, y vuelvo a reiterar, un interés económico y legítimo en el terreno. Estos elementos refuerzan
que existía realmente un derecho de posesión que obviamente era ejercido por el señor Milton. Es crucial señalar que el señor Olger no ha presentado ninguna prueba que respalde su reclamación de posesión sobre el terreno. La ausencia de evidencia por parte del demandado refuerza aún más la sólida posición del señor Milton en este caso. En cuanto a la contradicción identificada por el juez de primera instancia, supuesta contradicción, en la que el señor Milton declaró ser el dueño legítimo del terreno, consideramos que esta contradicción sí podría existir, pero es irrelevante e impertinente para este caso su consideración. El hecho de que el señor Milton solamente crea que es el dueño del terreno no significa de por sí que no haya tenido y no haya ejercido el derecho de posesión del terreno. Por lo tanto, solicitamos que se revoque la resolución de primera instancia y declare fundada la demanda de amparo posesorio, en función de que en términos legales ya expuestos se consideran las condiciones de amparo posesorio y no pedimos otra cosa que lo legalmente establecido. Le devuelvo la palabra a su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias, señores abogados. En este momento procesal se le concede la palabra a la contraparte para que exprese de igual manera sus alegatos iniciales. Buenos días, honorable tribunal, miembros de la parte recurrente. En respuesta al alegato inicial de los abogados del señor Milton Vinicio Mona Guerrero, será necesario dejar en constancia varios puntos importantes. En primer lugar, es crucial subrayar la decisión de la sentencia de primera instancia, que rechazó la demanda del amparo posesorio presentada por el señor Milton Vinicio Monar Guerrero debido a la falta de mérito probatorio y a la ausencia de la naturaleza adecuada de la acción. En este sentido, es imperativo demostrar que las razones dadas por los abogados de la parte recurrente para apelar carecen de fundamentos sólidos y no logran rebatir las conclusiones del juez de la decisión dentro de la primera instancia. El artículo 962 propone que la acción procesoria debe ser en posición tranquila y no interrumpida en un año completo. Muchas gracias, señora jueza. Cabe mencionar que adicionalmente la presunta violencia ejercida por mi representado y sus acompañantes el 16 de octubre del 2020 no es motivo de controversia. No solo cuestionamos la veracidad de estas afirmaciones, sino que también señalamos que según la versión del recurrente, la propiedad se le fue transferida para establecer una granja avícola para el aprovechamiento comercial de su carne. Sin embargo, cabe resaltar que el señor Milton acordó pagar un porcentaje de las ganancias de mi representado, lo que implica un reconocimiento tácito de la propiedad por parte de Olger Ulvio Monar Guerrero. Respecto a la contradicción sobre la identidad de la señora Rebeca Garzón, alegada por el recurrente como su esposa, es esencial destacar la falta de coherencia en sus declaraciones y de los trabajadores del lugar. ¿Cómo puede el señor Milton afirmar una posesión conjunta con una persona que, según los testimonios, no es conocida por los trabajadores ni reconocida por su esposa? Asimismo, la acción posesoria interpuesta por la parte recurrente no cumple con los requisitos propuestos, tales como tener la calidad de poseedor de un bien inmueble, haber adquirido la posesión de forma legítima, es decir, de manera voluntaria, justa, pacífica, durante más y justificada, mostrar que se tiene un temor fundamentado de ser desalojado o privado de la posesión del bien inmueble, tales hechos que no han sido debidamente corroborados. En resumen, el alegato recurrente carece de solidez probatoria necesaria para revertir la decisión en primera instancia. Insisto, es el tribunal a considerar cuidadosamente la falta de coherencia y documentación presentada por parte del señor Milton Vinicio Monar Guerrero, al evaluar la validez de su demanda al amparo posesorio. Agradezco su atención y muchas gracias, señora jueza. Muchas gracias, señor abogado. En este momento le concedo la palabra a la parte a la parte recurrente para que se pronuncie sobre la réplica a este alegato pronunciado. Muchas gracias, señora jueza. Honorable tribunal, en respuesta al alegato presentado por la parte demandada, es crucial destacar que el señor Olger Ulvio Monar Guerrero, si bien ostenta un título de propiedad registrado, la realidad de la posesión y uso del terreno desde el 2012 recae en manos de Milton Vinicio Monar Guerrero. Es importante señalar que la adquisición de la propiedad fue con el propósito explícito de desarrollar un criadero de pollos, un proyecto en el cual Olger estaba completamente involucrado, participando activamente en su implementación y obteniendo beneficios económicos de acuerdo con el pacto de porcentaje
de las ganancias que se daban. Las contradicciones señaladas en el testimonio de Milton no desacreditan la posesión continua e ininterrumpida del terreno. La intención de Milton de manejar la intención de Milton de mejorar la propiedad, construir galpones, asentamientos y otras instalaciones es una clara manifestación de su posesión efectiva y activa durante estos años. Además, las supuestas contradicciones sobre la identidad de la esposa de Milton no invalidan el hecho de que él y Rebecca Garzón han mantenido la posesión y uso de este terreno de manera constante. Eso es todo por mi parte. Concedo la palabra a la siguiente abogada, por favor. Honorable Tribunal, dando continuidad al alegato en respuesta al presentado por la parte demandada, cabe destacar que la incursión violenta de Olger y sus hijos en la propiedad en la fecha del 16 de octubre de 2020 constituye una perturbación clara de la posesión pacífica de Milton. Aunque se alega la legítima creencia de que Olger en su derecho de propiedad, la respuesta violenta y amenazante desencadenó una situación que pone en duda la intención pacífica de proteger sus derechos. En relación con el acuerdo de porcentaje en las ganancias, es esencial destacar que aunque Milton cumplió con su parte, el comportamiento de Olger sugiere una falta de reconocimiento y de respeto por los derechos y contribuciones de su hermano en la empresa conjunta. En conclusión, solicitamos a este tribunal que valore la evidencia de la posesión activa y continua de Milton, así como las circunstancias que rodearon la incursión violenta de la parte demandada. Pedimos también que se considere la violación clara de la posesión pacífica de Milton y se tome en cuenta la colaboración activa de Olger en el proyecto desde su inicio. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, señora jueza. Muchas gracias, señoras abogadas. Quiero recalcar que estoy tomando en consideración cada punto expuesto. Ahora le concedo la palabra a los abogados de la contraparte para que se expresen sobre la contrarréplica a los alegatos. Muy buenos días, señora jueza, presentes en esta audiencia. En calidad de abogado defensor de la parte demandada, deseo refutar argumentos. Se sostiene que la parte actora mantiene una posesión pacífica, continua e interrumpida del terreno desde su adquisición en 2012. Sin embargo, reiteramos que la prueba que se presentó ante el juzgado de primera instancia fue insuficiente para respaldar esta afirmación. La falta de documentación clara que demuestra la posesión interrumpida es evidente. La construcción de infraestructuras por parte de Milton no constituye necesariamente una prueba concluyente de posesión, especialmente cuando no se ha acreditado de manera fehaciente la propiedad. Por otro lado, en su juicio número 158/2001 de amparo posesorio por parte de la Corte Nacional de Justicia, menciona que el amparo posesorio busca la tutela en la posesión y la resolución, dirime la realización jurídica de fondo y satisface el derecho reclamado. Lo hace provisionalmente y está supeditada a una acción posterior que se convertirá en la definitiva, o por lo menos que el fallo que se pronuncie en este tipo de acciones pueda ser rectificado posteriormente. En esencia, la acción de amparo posesorio busca que se tutele la posesión para evitar que un poseedor no se vea en la obligación de probar su título posesorio cada vez que alguien intente interrumpir su posesión. La doctrina entiende a la posesión como una situación de hecho protegible, judicial y provisionalmente, más no de derecho como es la propiedad, caracterizada por ello por la provisoriedad y la variabilidad, que más que de sentencias definitivas son propiedades de medidas cautelares, atendiendo al concepto ideológico de esta medida más que al judicial. Esto porque la misma norma jurídica que protege la posesión deja pendiente la realización de un acto procesal posterior. Calamedi ha aclarado que lo provisorio, a diferencia de lo temporal, implica un lapso finito e incierto y la variabilidad por cuanto aún estado ejecutoriadas pueden ser modificadas, ya que dependen de la mutabilidad de la situación del hecho que le dio origen. Muchas gracias. A continuación, la defensa continuará con el alegato. Buenos días, señora jueza. Siguiendo con la misma línea, argumento que el actor debe probar el haber efectuado actos de posesión que le acrediten ser poseedor del bien raíz de forma tranquila y no interrumpida por un año completo y la realización por parte de un tercero, aún el propio dueño de actos que turban o embarazan la posesión del actor e inclusive que pretenden o han llegado a despojarle la posesión. Estos son los hechos que deben probarse. Si bien se acepta el interdicto posesorio, disponga
la adopción así de seguridades necesarias para garantizar la posesión o, en su caso, ordene la restitución de la misma con indemnización de perjuicios. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 169 del Código Orgánico General de Procesos, le corresponde la acción de aprobar en forma categórica el fehaciente y fehaciente lo que afirma en su libelo de demanda. Es así que el artículo 169 dispone que la carga de la prueba es obligación de la parte actora probar los hechos que se han propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado la parte demandada en su contestación. En este caso, no se ha anunciado prueba útil, conducente y pertinente con el fin de probar su posesión, ni tampoco lo ha hecho respecto a actos de perturbación que se alega. Es así que el señor Milton no pudo probar la posesión continua e ininterrumpida del terreno, ya que existen contradicciones en la prueba presentada. Por ejemplo, se cuestiona la afirmación de Milton de ser el dueño legítimo del terreno, em, ya que no se presentó evidencia documental que respalde dicha afirmación. Además, se cuestiona la identidad de la esposa de Milton, ya que trabajadores del lugar declararon que no la conocían y que ella no era la esposa del señor. Por lo tanto, los demandados argumentan que la demanda de amparo procesorio carece de mérito probatorio y no se ajusta a la naturaleza de acción. Eso es todo, señora jueza. Muchas gracias, doctores. Habiendo ya concurrido con esta etapa de réplicas, solicito a la defensa técnica de la parte recurrente se pronuncie sobre sus alegatos finales. Buenos días, honorable tribunal. En este proceso, la parte actora, el señor Milton Vinicio Mongar Guerrero, solicita que se proteja su posesión del terreno ubicado en la Vía de los Laureles, el cual fue adquirido por su hermano Olger Ulvio Mongar Guerrero en el año del 2012. El señor Milton ha tenido la posesión pacífica, continua e ininterrumpida del terreno desde su adquisición y se ha realizado mejoras en el mismo, tales como la construcción de una casa, instalaciones tanto de luz, de agua y galpones para la crianza de los pollos. El día 16 de octubre del 2020, el señor Olgen, junto a sus hijos y otras personas involucradas, violentamente interrumpieron en el terreno y amenazaron a Milton para que se retirara. En la demanda, el señor Milton solicita que se condene a los demandados a abstenerse de la perturbación de su posesión, a indemnizarlo por daños y perjuicios causados y a pagarle daño moral, costas y honorarios. El juez de primera instancia rechazó la demanda, argumentando que la parte actora no pudo probar que se ha mantenido la posesión continua e ininterrumpida del terreno durante el tiempo establecido. Además, el juez encontró contradicciones en la prueba testimonial. Por ejemplo, el señor Milton declaró que el dueño legítimo del terreno, hecho que no se prueba documentalmente ni tampoco se estaba discutiendo. A continuación, el siguiente abogado. Buenos días, honorable tribunal. Continúo con el alegato final y comienzo argumentando que la parte actora apela a la decisión del juez de primera instancia y solicita que se le conceda el amparo posesorio. La decisión del juez de primera instancia debe ser revocada. La parte actora ha demostrado que ha tenido la posesión pacífica, continua e ininterrumpida del terreno desde su adquisición. El señor Milton ha realizado mejoras en el terreno, lo que demuestra que tiene la intención de poseerlo de manera permanente. El hecho que el señor Milton haya declarado ser el dueño legítimo del terreno no es una contradicción que invalide su posesión. El señor Milton podría ser el dueño legítimo del terreno o podría haber acordado con su hermano que él sería el poseedor del terreno a cambio de pagarle una parte de sus ganancias. Las contradicciones en la prueba testimonial no son suficientes para invalidar la posesión del señor Milton. La prueba es subjetiva y es posible que los testigos hayan recordado el hecho de manera diferente. Por lo tanto, solicito que se revoque la decisión del señor juez de primera instancia y se conceda el amparo posesorio al señor Milton Benicio Monar Guerrero. Gracias. Listo, a su vez, fundamentamos esta acción de amparo posesorio en los artículos 965 en adelante del Código Civil, que faculta al poseedor hacer el amparado en su posesión, siempre que haya sido despojado violentamente o clandestinamente. En el presente caso, como han dicho mis colegas, se ha quedado demostrado que nuestro representado, el señor Milton, venía ejerciendo la posición pacífica, pública e interrumpida sobre el inmueble ubicado en la Vía de los Laureles. No obstante, tal como lo establece en el artículo 923 del Código Civil,
En el año del 2020, el señor Olger, junto a otras personas, ingresó violentamente en la propiedad. En este sentido, la Corte Nacional de Justicia ha establecido reiteradamente jurisprudencia, como la sentencia de casación 205 del 2015, que el objeto de este amparo posesorio es proteger la posesión contra actos perturbatorios, independientemente quién sea el propietario. Por lo expuesto y al configurarse los presupuestos legales exigidos en los artículos 965 en adelante del Código Civil, solicitamos que se ampare la posesión de mi representado, ordenando a los demandados abstenerse de perturbarla nuevamente y se les imponga las indemnizaciones manifestadas por mi colega. Confiamos que en el amparo posesorio solicitado sentará las bases para que este conflicto se resuelva de manera legal y atribuyendo justicia al presente caso. Muchas gracias. Muchas gracias, señores abogados. Se le concede la palabra a la contraparte con la finalidad de que se pronuncie sobre su alegato final. Muchas gracias, su señoría. Como primera parte de este alegato final, y siendo muy puntual en lo expuesto en esta audiencia, se solicita que por favor se ratifique la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda de amparo posesorio planteada en nuestra contra, en base a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho. 1. El accionante no ha demostrado los elementos que exige el artículo 602 del Código Civil para que prospere esta acción. La posesión actual, continua e interrumpida por más de un año, no existe prueba documental previa al incidente que demuestre esta posesión por el tiempo exigido. La perturbación o por despojo de nuestra parte, el accionante declaró falsamente ser propietario de contradicción contradicción a la naturaleza posesoria de esta acción, esto dicho en anteriores instancias. Según el artículo 599 del Código Civil, mi representado tiene un título de propiedad debidamente inscrito sobre el terreno, lo cual genera una presunción a su favor sobre la posesión del bien. La prueba documental de la supuesta posesión es insuficiente, ya que los recibos presentados solo se remontan al 2020. No prueba la posesión exigida por más de un año según el artículo 603 del Código Civil, para que se dé este amparo posesorio. Mi representado actúa en ejercicio de sus derechos de ingresar al inmueble, ya que es de él, en base a su título de propiedad. No existe prueba de despojo ilegítimo, según los artículos 604 y 611 del Código Civil. En virtud de esta primera parte del alegato y lo expuesto, queda desvirtuado el supuesto derecho alegado por el demandante. Por tanto, se solicita que se rechace en todas sus partes la demanda y se condene a que se ratifique la sentencia de primera instancia. A continuación, para continuar con este alegato, le dejo a mi compañero abogado. Muchas gracias. Testigos han declarado haber observado al señor Milton en la posesión del terreno durante este periodo, pero no se ha aprobado la realización de mejoras como la construcción de una casa, también los galpones para la crianza de pollos. Entonces, la posesión efectiva del terreno es un hecho no respaldado por las pruebas concretas. Los documentos ya presentados también no demuestran que el señor Milton ha realizado pagos continuos por servicios esenciales como agua y luz, también confirmando su control y uso efectivo del terreno. Además, los comprobantes realizados por su hermano por un porcentaje de ganancias de criadero de pollos no evidencian un interés económico y legítimo en el terreno. Estos elementos que no refuerzan la posesión del señor Milton. Es crucial que el señor Holger es crucial señalar que el señor Holger se ha presentado pruebas que respalden la reclamación de su posesión sobre el terreno. Entonces, esto evidencia que por parte del demandado no refuerza la sólida posesión del señor Milton en este caso. Hasta aquí sería mi intervención. Le doy paso a mi compañero. Gracias. Señora jueza, se deja constancia de que las partes en el presente proceso no pudieron corroborar lo apelado. Es naturalizar una acción el interponerla de manera no fundamentada y basada netamente en hechos que no poseen un sustento ni documental ni testimonial contundente. Por lo que consta tanto, la parte actora como nosotros tenemos la posesión del terreno. No obstante, en diversos momentos de la evacuación de la prueba y además en las dos presentes audiencias, que se puede corroborar que la parte actora sí poseía este terreno, pero con anterioridad, es decir, en un momento ajeno a donde nosotros, bueno, nuestro cliente tiene la posesión del terreno. Más cuando nosotros llegamos al terreno no había conocimiento de ello, pues no es un hecho que se pueda corroborar, mucho menos sin la existencia de un dueño o de un documento que lo acredite. Nuestro cliente es el poseedor y eso no se niega. Se alega violencia, no obstante, tampoco se prueba. Con todo lo mencionado, señora jueza, al igual que mis dos compañeros, solicitamos que se tome en cuenta lo alegado y las pretensiones se puedan desnaturalizar y de este modo desestimar. Muchas gracias. Muchas gracias, señores abogados. Primero mencionar que se agradece cómo se ha llevado a cabo esta audiencia. Quiero mencionar
que antes de pronunciarnos sobre la sentencia que se va a tomar sobre esta causa en particular, todos los argumentos han sido analizados a cabalidad y es por eso que nos podemos pronunciar en este momento. Este tribunal, para efectos de mencionarse y pronunciarse sobre este recurso interpuesto, se ha realizado un análisis bajo los principios de coherencia, garantías de cumplimiento de la norma y debida motivación. Esto es, los criterios de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, particulares que forman parte de la resolución de problemas jurídicos. El artículo 960 del Código Civil señala que las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos. Y además de la revisión de la demanda, la pretensión de la parte actora es, 1, la existencia de la turbación y despojo total, y consecuentemente se les concede el amparo posesorio y la recuperación de la posesión total tomada por los demandados. 2, se les conmine a los nombrados demandados a no hostigarlos y turbarles en su posesión sin perjuicio de ejercer acciones separadas por este comportamiento jurídico. Y 3, que se les condene al pago solidario de daños y perjuicios materiales en la suma detallada en el libelo. 4, que se condene al pago de daño moral en la suma detallada en su libelo. 5, que se condene al pago de costas procesales y honorarios del patrocinio. En virtud de la pretensión planteada por la parte actora, es necesario considerar que solo quien se encontraba en posesión tranquila y no interrumpida un año completo puede intentar este tipo de acción, siendo suficiente que se justifique la posesión material al tenor de lo determinado en el artículo 969 del Código Civil, mediante hechos positivos que solo el dominio da derecho. Además de las disposiciones que regula el ejercicio de la acción de recuperación, se establece la necesidad de que concurran los siguientes elementos para que proceda esta acción. Procedo a mencionarlos. En primer lugar, el actor debe probar haber mantenido la posesión material sobre el bien inmueble un año antes a la fecha de perder la posesión sobre el mismo. En el presente caso, la parte actora, en su libelo inicial, indica que ha entrado en posesión material del terreno en cuestión. Por lo señalado, para la parte demandada, ha reconocido que el lote de terreno, materia de esta litis, se encuentra en posesión del actor Milton Vinicio Monar Guerrero, y que no han logrado desvirtuar los hechos alegados por la parte actora en cuanto a la posesión. Los testigos de la parte demandada únicamente han respondido que son trabajadores y contratistas y que conocen como propietarios del bien inmueble a los demandados. En este caso, también debían de forma clara declarar quiénes estuvieron en posesión del lote de su terreno. Gracias. De la revisión de los recaudos procesales, la parte actora, para justificar estos requisitos, han anunciado y practicado las siguientes pruebas. Contrato de crianza y compraventa de 20.000 pollos de engorde y de producción avícola con la compañía avícola Vitala S.A., suscrito entre el doctor Manuel Acosta Jacome en calidad de gerente general de la avícola y el señor Milton Vinicio Monar Guerrero con fecha 21 de abril del 2017. Por lo señalado, este tribunal verifica que la parte accionante ha justificado que durante la posesión del bien inmueble ha realizado actividades o ha hecho uso positivo del lote de terreno. Por otra parte, con la finalidad de justificar los actos violentos que perturbaron su posesión, la accionante adjunta como prueba diversas partes policiales. En consecuencia, este tribunal observa que existieron actos de violencia conforme consta en el parte policial de fojas 488 y 489, que señala que cuando llegaron al lote de terreno materia de esta litis, observaron un candado y unos alambres de púas que habían sido rotos por la parte demandada. También se ha justificado que a raíz de estos actos perturbadores, los actores han sido despojados de este lote de terreno. De las disposiciones en referencia se concluye que existe suficiente actividad probatoria que justifica la posesión material por parte de los accionantes, es decir, un año antes de que se les perturbó la posesión, y los actos de perturbación a la posesión por parte de los demandados, y que han realizado actividades o uso positivo del lote de terreno, debiendo concluirse que el juez de primer nivel no ha valorado la prueba en conjunto las pruebas aportadas por las partes procesales.
En mérito de lo expuesto, este tribunal resuelve, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por la autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve aceptar el recurso de apelación interpuesto por el accionante Milton Vinicio Monar Guerrero. En consecuencia, revoca la sentencia subida en grado y en tal efecto acepta parcialmente la demanda de amparo posesorio. Y se dispone que el demandado Holger Ulvio Monar Guerrero restituya la posesión a los actores Milton Vinicio Monar Guerrero y Rebeca Carino Garzo Tufiño en el plazo de 30 días y se conmina a los demandados que cesen la perturbación de la posesión de los actores. No hay lugar al pago de daños y perjuicios y daño moral, sin costas ni honorarios, que regula en esta instancia ejecutoriada. La presente resolución devuélvase las actuaciones a la unidad judicial origen para las fines de ley. Se corre traslado con el contenido de la presente sentencia a las partes procesales para su notificación y cumplimiento.